Hola, ¿qué tal mis chicos? ¿Cómo están? Les habla su queridísimo profesor Pablo Calderón y hoy vamos a trabajar algo de ángulos. Listo, bueno, entonces, ¿qué es un ángulo? Un ángulo es la porción del plano que se forma al unir dos rectas. Esas dos rectas las podemos llamar rayos, que en nuestro caso de ángulos las llamamos lados, ¿sí? Y se unen en un punto origen que se llama vértice. Bueno, acá tenemos las partes de los ángulos. Tengo un lado inicial, tengo un lado final, tengo el vértice, que es el punto común de ambas, y tengo la flecha de sentido, listo. Entonces, esa flecha de sentido, ¿qué hace? Esa flecha de sentido es la que me dice eh, cuál es el lado inicial y cuál es el lado final. Comienza acá, termina acá, listo. Bueno, los ángulos pueden ser positivos o pueden ser negativos, listo. Entonces, cuando la flecha de sentido se abre en contra de las manecillas del reloj, el ángulo es positivo. Pero si la flecha de sentido se abre en el mismo sentido, de las manecillas del reloj, el ángulo es negativo. Listo, bueno, muy bien. Tenemos varias formas de escribir, de denotar, de nombrar un ángulo. Listo, entonces, la primera es teniendo en cuenta los tres puntos que normalmente aparecen en un ángulo. ¿Sí? Entonces, este símbolo que está acá, que aparece, ese se refiere a ángulos. Cada vez que damos ese símbolo, significa ángulos. ¿Listo? Bueno, ¿y qué hacemos para denotar de esta primera forma? eh, Colocamos el ángulo ABC o el ángulo CBA, la clave que es que el vértice siempre está en el centro. Si se dan cuenta, el vértice siempre está en el centro. Bueno, muy bien. Otra forma de denotarlo, de escribirlo, es colocando simplemente el punto del vértice. Entonces, ángulo B, en este caso es B, entonces ángulo B. ¿Listo? Otra forma es nombrando los ángulos con números. Entonces, el ángulo 1, ¿sí? Y otra forma es nombrando el ángulo con letras griegas. En este caso sería ángulo beta. Ok, bueno. Amplitud. ¿Qué es la amplitud? Pues la amplitud es como la medida del ángulo. ¿Sí? Entonces, cuando decimos qué amplitud tiene ese ángulo, nos estamos refiriendo a qué medida tiene ese ángulo. Listo. Bueno, normalmente los ángulos, pues tenemos como unidad básica, el ángulo, el grado sexagesimal, ¿sí? O sea, grados. El grado sexagesimal. ¿Listo? Y los podemos medir con una reglita que se llama transportador. Bueno, ¿cómo se utiliza el transportador? Muy fácil, muy fácil. Entonces, eh, este señor transportador tiene acá una intersección entre dos ejes, ¿sí se dan cuenta? Entonces, esa intersección, ahí es donde tenemos que ubicar el vértice. Sí, entonces, el vértice ahí. Y el lado inicial lo hacemos coincidir con la medida de 0 grados. Miren, acá tiene 0 grados o 180 grados, ¿sí? Entonces acá, 0 grados, que quede el lado inicial. Y pues ahí ya comenzamos a mirar el lado final en donde queda. Bueno, este aproximadamente de 60 grados, ¿sí? Hacemos lo mismo hacemos coincidir la marquita que tiene el transportador con el vértice del ángulo. El lado inicial lo hacemos coincidir con la medida de 0 y el lado final acá miramos a ver, más o menos aproximadamente está en 180, 140 grados. Listo, en 140 grados. Muy bien. Bueno, hablemos un poquito de la clasificación de los ángulos. Los ángulos se pueden clasificar de tres formas, según su medida, según su suma y según su posición. Entonces, según la medida, ¿cómo sería? Pues está el ángulo agudo. El ángulo agudo, ¿qué es? Es un ángulo que mide menos de 90 grados. ¿Ok? El ángulo recto es el que mide exactamente 90 grados. Está el ángulo obtuso. El ángulo obtuso es el que mide más de 90 grados, pero menos de 180 grados. ¿Listo? Más de 90 grados, pero menos de 180 grados. Está el ángulo llano. El ángulo llano es cuya medida es exactamente 180 grados. ¿Listo? Bueno, viene ahora el ángulo cóncavo. El ángulo cóncavo mide más de 180 grados, pero menos de 360 grados. Y luego viene el ángulo completo. El ángulo completo es el que mide exactamente 360 grados. ¿Listo? Bueno, muy bien. Muy fácil, ¿cierto? Bueno. Ahora, según su suma. Entonces, cuando hablamos según su suma, estoy hablando de dos ángulos. Me hago referencia a dos ángulos, ¿sí? Entonces, acá aparece el ángulo complementario. Entonces, para buscar ángulos complementarios, pues yo busco dos ángulos,
¿sí? La idea es que al sumarlos, sumen 90 grados, ¿sí? La idea es que al sumarlos me den 90 grados, listo. A esos que al sumarlos me dan 90 grados se les llaman ángulos complementarios, listo. Ahora tengo ángulos suplementarios. ¿Qué son ángulos suplementarios? Pues son dos ángulos que al sumarlos dan 180 grados, ¿sí? Si los sumo y dan 180 grados son porque son ángulos suplementarios. Ok, acá tengo un ejemplo, mire, 120, 120 y 60 grados. ¿Vale? Bueno, muy bien. Y viene la tercera clasificación. La tercera clasificación es según su posición. Entonces, tenemos tres, según su posición tenemos tres. Bueno, el primero, ángulos consecutivos, que tienen, son dos ángulos, miren, dos ángulos, uno, dos, tienen el mismo vértice y tienen un lado en común. ¿Cuál sería? Este señor que está acá. Este es el lado en común, listo. Entonces, ¿qué significa? Que se llaman ángulos consecutivos, cuando lo vean así. Ángulos consecutivos, listo. Ahora vienen los ángulos adyacentes. Entonces, fíjense en una cosa. Son ángulos consecutivos. Miren, comparten, ángulo uno, ángulo 2, comparten el mismo vértice y tienen un lado en común, listo. Entonces, los ángulos adyacentes, lo primero, son ángulos consecutivos, ¿sí? Pero sus lados que no son comunes, o sea, este señor y este señor, están sobre la misma recta. Están sobre la misma recta, ¿sí? Y como están sobre la misma recta, pues podríamos decir que este, al sumarse con este, me tiene que dar 180 grados. O sea, los ángulos adyacentes son también suplementarios. ¿Listo? Ok, muy bien. Ahora, para terminar, tenemos los ángulos opuestos por el vértice. Opuestos por el vértice. Pues, se dice que las extensiones o las prolongaciones de un ángulo forman el otro, miren. ¿Sí? Esta sería la prolongación de esta sería la prolongación de esta. Entonces se formaron dos ángulos cuya medida son iguales. Las medidas son iguales. Listo. Esa es la idea. La amplitud tiene que ser la misma. Ahora, no solamente se me forma este con este, también se me formó este ángulo con este ángulo. Y las amplitudes o las medidas son las mismas. Listo. Muy bien. O sea que si este vale 30, este va a valer 30. ¿Ok? Bueno, muy bien. Seguimos por acá. Ah, y allá, y aquí encontramos una actividad para hacer. Sí, mis queridos chicos, dice, observa la figura. Uy, acá tenemos una figura medio enredada, ¿sí? Y dice, nombra si existen, ¿no? Si existen, dice, dos ángulos agudos. Entonces está el ángulo, vamos a poner agudos, menor de 90 grados. Mire, está el ángulo 16, ¿cierto? Otro, ¿cuál sería? Estaría el ángulo 18, ¿sí? Ahora, dos ángulos obtusos. Obtusos, mire, puede ser el 17, podría ser el ángulo 15, ¿sí? Dos ángulos complementarios, dos ángulos suplementarios, dos ángulos opuestos por el vértice, dos adyacentes, dos consecutivos y dos cóncavos. Eso pues nos queda de tarea, ¿vale? Esa es la actividad de la clase, nombrar dos de cada uno. Bueno, mis chicos, entonces pues fue un placer. Espero que hayan aprendido mucho de ángulos. Un abrazo a todos. Chao, chao.